cómo solventar esta crisis que no se complica en mayores problemas, pues tenemos invitado a Carlos Soto Santoni. Carlos Soto estudió bachillerato en administración comercial y posee una maestría de economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias de Puerto Rico, recinto de ciencias, recinto de Río Piedra. En los últimos años ha concentrado su práctica profesional en la área de economía digital, particularmente en análisis del comportamiento de los usuarios en las páginas web. Interesante, ¿eh? Análisis del comportamiento de los usuarios en las páginas web y redes sociales. De igual manera, diseña y analiza encuestas y sondea en este importante sector. Además, identifica y colabora en el desarrollo de aplicaciones digitales, la cual ayuda en el proceso eficiente de las operaciones de los negocios. Estamos hablando con una persona inteligente, de inteligencia, de estrategia, de negocio, de operaciones. En el sector privado ha fungido como oficial del Banco of America, una institución financiera internacional en el área de crédito y mercadeo. También es miembro del Consejo de Desarrollo Estratégico para Puerto Rico, consultor en asuntos económicos de varias agencias gubernamentales, municipios y la legislatura de Puerto Rico. Junto a un grupo de trabajo él fundó la firma de consultoría económica de transformación digital, trabajó el voto inteligente y colaboró en la fundación del Instituto Neodemo, búsquenlo después, Neodemo, para promover el uso de tecnología en los procesos democráticos. Y bueno, por aquí yo puedo seguir, pero vamos a saludar a Carlos Soto. Muy buenas noches. Bien, encantado de estar aquí en el programa. Había visitado antes a Radio Isla en varias ocasiones, pero no había tenido el gusto de hacerlo aquí en este programa, así que muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Y pues, Carlos Soto, vamos a hablar precisamente del tema de la ética, pero desde el punto de vista cómo se afecta la ética con esta crisis económica. Cómo se impacta a favor, en contra, y cómo se impacta en la manera en que quieren resolver el problema económico o fiscal del país. Cuando estamos en momentos de crisis, bueno, vamos a decir, cuando no hay crisis y todo fluye bien, pues es fácil manejar los asuntos éticos y tener supuesta transparencia, tener colaboración entre los competidores, cuando estamos hablando del tema económico. De responsabilidad, sí, de servicio. Somos más prestos a la colaboración con otros seres humanos, etcétera, etcétera. Pero en momentos de crisis, como el que estamos viviendo ahora, empezamos a mirar nuestro mundo y a achicar nuestro mundo, a satisfacer esas necesidades básicas primero y después nos ocupamos del entorno externo. Así que según el sistema, que es lo que estamos viendo en los últimos años, está siendo más estricto, y nos referimos al asunto contributivo, pues hay que tomar unas decisiones en términos individuales y familiares. Entonces, muchas veces esos asuntos éticos que antes no eran un valor principal para nosotros, pues pasan a ser un segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer unas necesidades básicas para nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, etcétera, etcétera, los familiares más cercanos. Y muchas veces pues estamos pasando por alto ciertas cosas que en el pasado no lo hacíamos. Llegamos a ser tolerantes en circunstancias que no lo éramos antes. Y una cosa interesante es que podemos ver, y eso es lo que es bueno de la ética, es que la ética estudia el comportamiento de los seres humanos, bueno y malo, pero son reflejados en unas sociedades particulares y en unos momentos particulares. La ética cambia. Uno puede decir que no necesariamente, ustedes son los expertos en ética, así que me corrigen si estoy hablando algo que no es lo correcto, pero entiendo y entiendo, por lo menos yo lo visualizo desde este punto de vista. Las sociedades, según van haciendo cambios, nosotros, el mal y el bien para nosotros está definido de cierta manera a como lo definen en otras sociedades. Y quizás nosotros, que antes no éramos tolerantes o por lo menos no nos comportábamos de cierta manera, ahora lo estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque hay unos asuntos íntimos que tenemos que atender en este proceso de la crisis.
Bueno, No yo sé si me sigues. no te sigo todavía. Pues- Tengo que aterrizar eso un poquito más. Ok, lo que quiero decir es que cuando nosotros estamos en situaciones que tenemos que atender necesidades inmediatas, Inmediata de crisis, de situaciones de escasez económica, estrechez de dinero. pues muchas veces cuando sucede eso, pues aquellos valores que nosotros teníamos Se ponen a prueba. se ponen a prueba. Se ponen a prueba. Y entonces ahí es que nosotros Tenemos- sabemos ahí tenemos si que sí saber- o si no. Ahí tenemos que aprender, a veces hay que sabemos si el gas pela. Exactamente, Ahí es que sabemos si el gas pela, porque mientras haya abundancia, Sí. es un mamey. Así mismo, así ¿Verdad? mismo. Mientras haya abundancia Así de medios y recursos, pero cuando las situaciones están difíciles como las que tenemos ahora, pues en la toma de decisiones, la aplicación de la ética se pone a prueba. Eso es así, de hecho vemos como en otros países cuando suceden estos momentos de crisis, pues explota, la sociedad explota y hay un levantamiento social, etcétera. En Puerto Rico eso no ocurre, pues porque tenemos el aeropuerto y por eso la emigración tan grande que estamos viendo. La gente dice, pues no aguanto más y me voy y busco por otro lado. Fíjate, me estaba diciendo una persona que el alcalde de Bogotá le dijo a este economista, bueno, es que ustedes puertorriqueños tienen una salida que nosotros no tenemos, un lujo que nosotros no tenemos. ¿Y cuál es? Pues que ustedes tienen un avión rapidito para Orlando. Así mismo es, de hecho yo tengo amistades griegas, y una periodista que aprecio mucho en Nueva York, que me dice eso precisamente. Ella me dice, es que ustedes tienen esa ventaja que los griegos no tenemos, que nosotros, ustedes pueden arrancar y irse para donde ustedes quieran. Entonces, esa explosión Pero eso social será una no ventaja, Carlos Soto Santoni. Estoy hablando De- con el economista Carlos Soto Santoni. O sea, No, ¿Tú definitivamente. crees que eso sea una ventaja? No, yo Porque- desde porque- mi punto de vista, tenemos que llegar a momentos de situaciones de crisis de verdad, tocar fondo, para poder entonces levantarnos hacia la sociedad que queremos. ¿Por qué? Porque no se da, tú hablabas lo de la transparencia, Sí. pues esa transparencia es importante para la toma de decisiones, pero la toma de decisiones informada, ¿qué sucede? Que puede ser que esté la información, pero no haya la voluntad, que era lo que mencionaba, el arrojo que es necesario Ujú. cuando estás tomas una decisión, pero con información y que esté fundamentada para poder enfrentarla. Y cuando tú dices la verdad, pues tú puedes hacerlo con una conciencia limpia. Bueno, y ahí te pueden, pues, si no se hace eso, no se puede resolver. Sí, ¿Cómo y- se va a y muchas- resolver si no se reconoce cuál es la situación? Así mismo, entonces vemos crisis tras crisis, situaciones tras situaciones, vemos como los temas que se discuten hoy día en Puerto Rico pues cambian, y cuando nos referimos a hoy día no estamos refiriendo a esta administración, estamos refiriéndonos en las últimas décadas. Y que hemos Muchas décadas. estado colimpandeando. Sí, que otro sea el que arregle el problema. Yo tapo el boquete con más financiamiento, Más préstamos. o engaño a X o Y personas, y ahí pues soluciono mi situación temporera y después el que venga que arregle. Llegamos al lugar, al momento de que esta administración tiene que tomar la decisión. Bueno, Creo yo que llegamos a ese Y punto. una pregunta al señor Santoni, ¿hemos tocado fondo? Eso es lo que todos pensamos, ¿No? que hemos tocado fondo. Pues aparentemente no. Ok. Yo quisiera que sí, que se tocara fondo para que reaccionemos como sociedad y podamos echar hacia adelante. porque hay que Pero ser realista, en la aparentemente ética hay que ser realista, hay Sí. que confrontarse con los hechos y hay Así que mismo. tener el carácter, ¿verdad? Para Así poder mismo. manejar eso. ahora mismo digo, lo que se está mencionando de posible cierre de gobierno no es cosa fácil de decir, o sea, No. y ahí existe esa posibilidad. Aquí hace décadas, cuando empezaron a mencionarse este tipo de problemas que podían suceder, yo recuerdo haber mencionado en una ocasión que aquí la crisis real iba a ser cuando no se le pudiera pagar a los pensionados una quincena.
Cuando llegue ese momento es que la realidad es que la gente se va a dar Porque tú cuenta fuiste presidente de la de la economía. Nación de Economistas. Sí, eso hace unos cuantos años atrás, ¿no? Y es una solución, esa ventaja que tenemos de coger las maletas e irnos al exterior, es lo mejor que el puertorriqueño puede hacer en estos momentos. Mira, cada individuo tiene que velar por sus intereses, tiene que velar por esos intereses y si entiende que esa es una mejor medida, pues mira, pues no se puede estar Sí, porque el problema discriminando es contra eso. Yo veo, de hecho, yo creo que lo comenté contigo en una ocasión cuando nos reunimos la última vez, hablamos de la inmigración, no la podemos ver como algo negativo necesariamente. Exacto. Porque eso puede ser un elemento de unión de esos puertorriqueños que se van con los que se quedan, no solamente el asunto cultural que se mantiene, sino también el aspecto económico. Y yo lo veo en términos de tan sencillo como que personas que se han ido porque no tenían trabajo, pero ya están económicamente en una situación mejor y han venido a comprar casas de veraneo a Puerto Rico, o sea que hacen inversión en Puerto Rico. Bueno, y por otro lado, yo lo que pienso también, ¿verdad? Porque se dice de no irse del país y demás, pero es que las personas tengan que pagar un costo personal por decisiones irresponsables que se han tomado por tantos años, tampoco es justo para estas personas si entienden que deben de irse. Es que hemos vivido por décadas en una burbuja. Vivimos en la burbuja de las 936, que aquello era pues floreciente, la economía era, había fondos por donde quiera, los salarios eran súper altos, la burbuja de los inmuebles, las casas con unos valores extraordinarios, y hemos visto cómo esto se va cayendo. Existe, o sea, en la economía existen los ciclos económicos, eso no hay quien lo detenga, eso es normal que suceda, no todo puede ser creciente, tenemos esos ciclos. Lo que sucede es que en el caso nuestro ya llevamos más de 10 años en un decrecimiento, En caída. en caída libre. En caída libre. Sí, y entonces pues eso nos lleva a que necesitemos, y esa es la urgencia, de tener personas que tomen decisiones con unos valores, porque se torna bien frágil el ser humano cuando llega estos momentos de crisis, de tomar decisiones solamente velando por su aspecto personal e individual cuando son jefes de Estado, ¿verdad? Que tienen que tener el arrojo, ¿verdad? Lo que tú mencionabas. El arrojo, sí. Y vemos cómo la falta de voluntad, tanto económica como política, nos afecta a todos, a los ciudadanos que estamos envueltos. Volviendo de nuevo, fíjate que se pone a prueba los códigos o los criterios éticos que deben estar presentes en la toma de decisiones. Y si ni tan siquiera la palabra ética funciona, imagínate tú de qué criterio estoy hablando para mi toma de decisiones. Si no comprendo la relación entre mi toma de decisiones y mis valores, y cómo es la cuña o cómo es el timón para que se aclaren bien los propósitos y haya una toma de decisiones bien dirigida, bien eficaz, con resultados. Si no comprendo esa nomenclatura y estoy dirigiendo un departamento, un pueblo, un municipio, lo que sea, ahora o antes, pues mayor es la confusión para poder entonces salir del apachero. Sí, no hay nada mejor para un servidor público que pueda tener las cuentas claras y mostrarla a la sociedad para que los mismos ciudadanos ayuden en esa toma de decisiones. Esto de la democracia participativa, Es decir, empoderar a las comunidades, etcétera, ese tipo de cosas es extremadamente importante y me parece que ahora es esencial y lo vemos en algunos municipios lo están haciendo. Pero fíjate que la práctica casi siempre ha sido por parte de los muchas veces políticos y esta gente es ocultar la información, pintar, como tú decías, pintar el asunto
me acuerdo aquel programa de llegó el avión de la isla de la fantasía y ahora llegó una bomba y estamos todavía con esa bomba, explotando la bomba y todavía nosotros estamos con llegó el avión y realmente no hemos abierto los ojos para nuevas prácticas, nuevas formas, nuevos acercamientos y se sigue pintando el asunto. Sí, y volvemos, ¿no? La cosa no es tan trágica como que todo el andamiaje gubernamental y privado, porque en el sector privado tenemos lo mismo. No necesariamente es así. Vemos municipios que están haciendo este tipo de acercamiento, de empoderamiento de los ciudadanos. Vemos en jefes de agencias, en agencias particulares del Ejecutivo, también muchos jefes de agencias tienen esa mentalidad de allegar a sus empleados y a los ciudadanos que participen en esas tomas de decisiones. Bueno, vamos a tomar un receso con Lara Cuente, que ya nos estaba avisando, y estamos aquí con el señor economista Carlos Soto Santoni y regresamos nuevamente con el tema y a ver qué relación tiene esto, si acaso con el estatus político. También quisiera que nos hablara un poquito sobre eso. Okay. Muy bien.